Hi guys, bienvenidos, gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hacer unas máscaras o cubrebocas. Pues ahora con el COVID-19 la Asociación de Salud está recomendando que todos usemos cubrebocas cuando salgamos de nuestras casas para protegernos. Así que hoy les voy a mostrar cómo hacer un cubrebocas muy fácil. Para esto vamos a ocupar telas. Yo tengo aquí unas telas de diferentes diseños. Tiene que ser 100% algodón. Vamos a ocupar unos limpiapipas. Miren, yo los corté por la mitad. Vamos a ocupar elástico. Yo sé que ahorita es muy difícil conseguir ese tipo de elástico. Este elástico yo lo conseguí en Facebook. Si se meten a Facebook hay mucha gente que lo está vendiendo por rollos. No sé dónde lo consiguieron ellos, pero tienen demasiado y lo pueden conseguir muy barato. 25, 40, 50 centavos la yarda. Así es que elástico. Estos filtros para el café, lo que voy a hacer es que los voy a cortar a la medida de las máscaras. Se los vamos a poner adentro. Cuando ya lo usemos, lo sacamos, lo desechamos y esto lo podemos lavar para volverlo a usar. Lo primero que vamos a hacer aquí con la tela es que vamos a hacerle una bastilla en las dos orillas. La volteamos al revés y hacemos una costurita pequeña, como de unos, no sé, 2-3 centímetros, más o menos así, por los dos lados. Así que vamos a usar la máquina de coser. Y así va a quedar cosida. Ahora lo voy a planchar para hacer los pliegues. Para esto lo voy a doblar a la mitad al revés, de esta manera, y empiezo a hacer los pliegues. No necesita estar perfecto, con la plancha los vamos a acomodar. Yo le voy a hacer dos pliegues. Así van a quedar los pliegues. Ahora abrimos. Planchamos otra vez para que quede bien marcadito los pliegues. Usamos unos alfileres para sujetar los pliegues para que no se desbaraten. Ponemos uno en cada pliegue. Cada lado tiene dos pliegues, dos por cada lado. Ahora ponemos el elástico. Vamos a poner el elástico en la orilla. Esa es la parte que va a quedar del medio. Ahí es donde vamos a poner el elástico, en la pura orilla. Esto es para sujetarlo para cuando lo pasemos por la máquina no se mueva. El elástico va a quedar por dentro. Así va a quedar. Recuerden que esa es la parte de adentro. Tenemos elástico en los dos lados. Y así queda el elástico. Ahora lo volvemos a cerrar para coserlo en las orillas y que queden bien asegurados los elásticos y los pliegues. Va a parecer como un sándwich. Adentro va a quedar el elástico y ahora vamos a coser toda la orilla, los dos lados. Nos aseguramos que las orillas están juntas y cosemos.
Así queda. La vamos a voltear al derecho. Cuidado con los alfileres. Lo retiramos. Estiramos bien, que salga bien el elástico. Ahora vamos a plancharlo otra vez más para asegurarnos de que todos los pliegues queden parejitos. Tengan cuidado con no planchar el elástico. Así nos queda. Miren, hay pliegues por los dos lados. Ahora vamos a poner el limpiapipas por dentro. Este es para que se amolde a la nariz, para que quede pegadito a la cara. Hay que doblar las puntas porque el limpiapipas está hecho con un fierrito de aluminio que trae en el centro. Así que lo vamos a doblar a las orillas para que no vaya a salir de la tela. Lo metemos al fondo y lo cosemos toda la orilla. Así queda la orilla. Esto es para que embone bien en la cara, en la nariz. Si se fijan, la parte de abajo quedó abierta. Aquí es donde vamos a poner el filtro. No importa que la apertura esté muy grande, el filtro no se va a salir. Yo voy a usar filtros de esos que se usan para las cafeteras, pero ustedes pueden usar un pedacito de servilleta de papel, lo que tengan a su alcance. Lo medimos y le cortamos el exceso. Más o menos así. Y lo ponemos en la parte de adentro. Lo abrimos. Eso cubre completamente la nariz y la boca. Y así nos va a quedar al final. Si no tienen máquina de coser, la pueden hacer a mano. Eso no es problema. Recuerden que lo más importante y valioso que tenemos es nuestra salud. Así que, chicas, cuídense. Este es nuestro resultado final. Como ven, hicimos varios diseños. Y también les informo que voy a hacer un giveaway, un sorteo. Voy a enviar un surtido de máscaras para mujer y hombre. Para entrar a este giveaway o sorteo, tienen que suscribirse a mi canal, darme un like y dejar un comentario abajo. Voy a escoger a la ganadora en una semana, que será el 25 de mayo. Todos los datos están en la cajita de descripción abajo. ¡Suerte! Bye.